Así es, y aquí está el grupo 5. Alegría, alegría, que llegó el grupo 5. La Valentina. Buenos días a todos, compañeros. Nosotros somos el grupo 5. Continuando con el tema de los demás compañeros, vamos a exponer también la parte de ejemplos y ejercicios que anteriormente ya han explicado. Nosotros continuamos con esta parte y los integrantes de nuestro grupo son Brigitte Cerón, Alexis Cuaspa, Silvia Guerrero, Gustavo Martínez, Jaime Rodríguez y Sandra Urbán. Bueno, historia y lógica matemática. Aquí tenemos una sopa de letras. ¿Puede cambiar? Esta ya está resuelta. Entonces les vamos a leer las respuestas y las preguntas de esa sopa de letras, de dónde las encontramos. Primera, ciudad donde nació Simón Bolívar, Caracas. Pensador griego del siglo III a.C. y fundador del estudio de la lógica, Aristóteles. Colombiano conocido como el hombre de las leyes, Santander. Proposiciones que poseen un solo sujeto y un solo predicado, atómicas. Proposición formada por otras dos unidades con conectivo y moleculares. En la época de la Reconquista Española, don Pablo ejerce un poder tal que fue apodado el pacificador Pablo Murillo. Proposición formada por otras dos unidades mediante conectivos lógicos compuestos. Con esta batalla, celebrado el 7 de agosto de 1819, culminó el proceso de la independencia en Colombia, la batalla de Boyacá. Por su actividad en dar a conocer los derechos del hombre, se conoce como el precursor de la independencia, Antonio Nariño. Don Gonzalo fue el conquistador de la Nueva Granada, Gonzalo Jiménez de Quesada. Une dos proposiciones, conjunción. Operación simbolizada, adición. ¿Me escuchan? Sí, sí se escucha. Canal centroamericano que une los océanos Atlántico y Pacífico, Canal de Panamá. Parte de las matemáticas que estudia las leyes del pensamiento lógica. Famoso escritor griego que narra las aventuras de Ulises, Odisea. Apellido del célebre químico y biólogo francés del siglo XIX, entre cuyos más famosos logros encuentra la vacuna contra la rabia, Louis Pasteur. Astrónomo griego del siglo II a.C., considerado el fundador de la trigonometría, catalogó más de 800 estrellas y Parco. El rapto de esta bella mujer fue, según Homero, la causa de la guerra de Troya. Helena. Descubrió América el 12 de octubre de 1942, Cristóbal Colón. Emperador romano del siglo I después de Cristo, famoso por las persecuciones a los cristianos y por el incendio de Roma, Nerón. La expedición desde español completo, la primera vuelta al mundo entre 1521 y 1523, Magallanes. Esas fueron las palabras que colocamos en la sopa de letras. Bueno, entonces vamos a seguir con algunos ejemplos, dadas las proposiciones que hemos visto anteriormente, que estaban en la sopa de letras, en sus respectivos enunciados. Bueno, entonces vamos a ver tres proposiciones diferentes en las cuales vamos a identificar sujeto, predicado, cuantificadores, operadores lógicos y en algunos valor de la verdad. Entonces, recordemos que los predicados son esas frases en las cuales intervienen variables que tal vez se convierten en constantes también. Entonces tenemos la primera, todos los triángulos tienen tres lados. Tenemos el sujeto que se representa con una A minúscula, que en este caso tenemos puesto la A, y el predicado que se escribe con una F mayúscula
y se escribe con el verbo en infinitivo. Entonces, el sujeto A, los triángulos, y el predicado F, tener tres lados. En este caso tenemos un cuantificador, que es la palabra todos, que se representa con esta A invertida, el cual es un cuantificador universal, el cual nos determina cuántas o qué partes del sujeto cumplen la función o realizan la acción en esta proposición. Entonces tenemos que todos los triángulos pueden tener tres lados representados aquí debajo de este triangulito. No sé si lo miran, está la formulización de la proposición. Entonces el valor vemos que no tiene ningún operador lógico, y el valor de la verdad vendría a ser como es una operación, una proposición atómica, que o es verdadera o es falsa. Entonces todos los triángulos tienen tres lados, es verdadera. En la segunda, que es una frase que estaba en la sopa de letras, la proposición dice: el rapto de Helena causó, según la leyenda, la guerra de Troya. Entonces la pasamos a una versión lógica, que sería: París raptó a Helena y causó la guerra de Troya. Aquí primero que todo notamos que no hay ningún cuantificador, pero en este caso sí hay un operador lógico, que es la I, que sirve como conjunción, como hemos visto en los anteriores ejemplos. Aquí tenemos ya como son dos proposiciones atómicas dentro de una conjunción, o sea, ya de una proposición molecular. Entonces tenemos el F1, que sería raptar a Helena, y el F2, que es causar la guerra de Troya. Y el sujeto A, que bueno, sería París. Entonces hacemos dos proposiciones: P, París raptó a Helena, y Q, París causó la guerra de Troya. Hacemos la tabla de verdad. Al ver su verdad vemos que P es verdadera, Q es verdadera, por tanto P y Q es verdadera. Y la tercera, que también tiene que ver con la sopa de letras: el emperador Nerón incendió Roma y persiguió a los cristianos. Tenemos F1 y F2 en su predicado, que el primero es incendiar Roma, el segundo es perseguir a los cristianos. El sujeto representado por A, que es el emperador Nerón. La proposición atómica P sería: Nerón incendió Roma, y Q, Nerón persiguió a los cristianos. En su tabla de verdad vemos que es la conjunción. Recordemos, el operador lógico es I en este caso, y P y Q es verdadera, ambas, que todas las proposiciones son verdaderas. Bueno, continuando con la parte de hipótesis, tesis, también teníamos este pequeño ejercicio que decía que si un triángulo es equilátero, entonces todos sus ángulos son iguales. Esta también se trata de una proposición de tipo molecular o compuesta de tipo condicional, ¿no? Porque está el sí y el entonces, o sea, hay una condición. Para que el triángulo sea equilátero, entonces todos sus ángulos tendrán que ser iguales. Entonces hay un elemento cierto y bien conocido, que es en este caso que el triángulo es equilátero. Y la segunda parte, que dice todos sus ángulos son iguales, se ponen en consecuencia de la hipótesis. O sea, esto vendría siendo la tesis. El triángulo tiene esta característica, ¿no? Primero que todo, o sea, que es equilátero. Entonces, vamos a plantear la hipótesis de la siguiente manera: sea un triángulo equilátero con sus lados A, B, C iguales. Entonces, en la tesis podemos decir que afirmamos que todos sus ángulos internos serán iguales a 60 grados. Ahí en el triangulito podemos ver como el ejemplo. Entonces, los ángulos internos de este triángulo, si es equilátero, todos serán iguales a 60 grados, ¿no? Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo va a ser igual a 180. Bueno, entonces aquí tenemos otra proposición molecular, la cual la pasamos a una forma lógica condicional. Viajando con nosotros lograrás poseer el mundo. En la forma lógica condicional es: si viajas con nosotros lograrás poseer el mundo. Tenemos las dos proposiciones atómicas, que es viajando con nosotros y lograrás poseer el mundo, P y Q, y hacemos su tablita de verdad, P, Q. P para nosotros sería verdadera y la causal sería falsa. Entonces P, Entonces, si entonces si P, entonces Q es falsa. Siguiendo con los conectivos lógicos, encontramos que son palabras que se presentan como y, o, no, sí, entonces, no, que permiten combinar varias preposiciones simples y producir otras compuestas. Entonces, en este ejemplo,
encontramos en la negación, que básicamente si es verdadera será falsa y si es falsa será verdadera y se lee como no P el símbolo. Entonces, dada una preposición P, llamaremos no P a la negación de la proposición P. Por ejemplo, una proposición, mañana tengo cita médica, y al negarla sería mañana no tengo cita médica. Entonces, en la tabla de verdad podríamos apreciar que si es verdadera será falsa y si es falsa será verdadera. Es, Vamos con la conjunción. Si las dos proposiciones son verdaderas, toda la proposición será verdadera. De lo contrario, no. Y además se lee como y, se lee. Entonces, dadas dos preposiciones P y Q, llamaremos P y Q. Ejemplo, ¿no? Ahí podemos identificar en la tabla de verdad que cuando la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera, entonces P y Q son verdaderas. Y si pasa lo contrario, no será verdadera. Entonces, si P, la proposición P es verdadera y la proposición Q es falsa, entonces tendríamos que P y Q sería falsa y así sucesivamente. Deberían tener eso. Vamos con disyunción. Si las dos proposiciones son falsas, toda la proposición será falsa. De lo contrario, será verdadera y se lee como O. Dadas las proposiciones PQ, llamaremos P o Q. Ejemplo, tenemos aquí jugaré con Julie o jugaré con Lisandro, ¿no? Entonces, encontramos que la proposición P es verdadera y la proposición Q es verdadera. Entonces, P o Q son verdaderas. Y si encontramos también que la proposición P es verdadera, entonces la proposición Q es falsa, entonces P o Q es verdadera, ¿no? Porque jugaré con Julie o jugaré con Lisandro, las dos son verdaderas y, 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 y al tener el mismo valor, digamos, son verdaderas, pero si las dos preposiciones son falsas, entonces también será falsa. Vamos con la condicional, que es si la primera proposición es verdadera y la segunda falsa, la proposición será falsa y se lee además como entonces el símbolo. Entonces, dadas las proposiciones PQ, llamaremos P solo si Q. Entonces, aquí tenemos que, si hay sol, entonces me baño en la playa. Quiere decir que si una es verdadera, entonces, y la segunda es falsa, entonces la proposición sería falsa, pero si la primera proposición es verdadera y la segunda proposición también es verdadera, entonces P, entonces Q, y sería verdadera la proposición condicional. Gustavo, aquí no, cabe aclarar que lo has dicho muy bien, retrocede a la condicional, por favor. Aquí la condicional solamente es falsa cuando la proposición Q es falsa, ¿no? Ah, bueno, y aquí también, ¿no? Si las dos Exacto. son falsas, aquí me da verdadera. Es decir, que aquí, solamente en este caso, sería falsa, ¿no? Sí, solo ¿Puedes retroceder cuando- un poco a la diapositiva de la disyunción? Julie, ¿juego con Julie o juego con Lisandro? Eso aquí, verán, por ejemplo, aquí puede darse los dos casos, que jugaste con Julie o que jugaste con Lisandro. Aquí puede ser que jugó con Julie, pero que no jugó con Lisandro, ¿no? Aquí, ¿no? Ujú. Entonces, Es uno eso de es los dos. verdad, porque como aquí está diciendo, no necesariamente tiene que jugar con los dos. Entonces, si juega con Julie y no juega con Lisandro, es verdad, porque dice, oh.
Aquí, Ujú. igual para la otra. Y para la última, pues si no juega ni con Julie ni con Lisandro, no se está cumpliendo esta O. Por lo tanto, aquí sí sería falso. Ujú. Continúa. Vamos con la proposición bicondicional. Si las dos proposiciones son iguales o tienen el mismo valor, toda la proposición será verdadera y se lee P, sí y solo sí Q. Entonces P, sí y solo sí Q. Ejemplo, me voy de viaje, sí y solo sí me pagan. Pues de lo contrario no iría de viaje. Entonces aquí encontramos que deben tener el mismo valor para ser verdaderas, es decir, que las dos o deben ser verdaderas o deben ser falsas para que se dé la bicondicionalidad en la proposición. De lo contrario sería falsa. Ujú. Aquí también, como dice, doble implicación, ¿no? Me voy de viaje si me pagan. Y también se la puede leer al revés. Si me pagan, entonces me voy de viaje, ¿no? Es doble Ujú. condicional, tanto leyéndolo de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, ¿no? Ya, continúa. Continuando con la exposición, eh, nos encontramos a la argumentación correcta o válida.